Bueno, buenas noches, hermanos. Una vez más es un placer poder estar con cada uno de ustedes y en esta noche de reunión traer la palabra del Señor sobre todas las cosas, y quisiera que tengan un saludo de mi parte para todos vosotros allí donde estáis, en cada hogar donde representamos a el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Bien, en esta noche vamos a hablar sobre nuestro desierto. Va a ser el título que he puesto a este mensaje para el día de hoy, nuestro desierto. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a leer allí en el libro de Deuteronomio y el capítulo 8 y el versículo 2, que dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y vamos ahora, siguiendo este pensamiento, al capítulo 29 de este mismo libro de Deuteronomio y el versículo 5, que dice: yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Y quisiera traer delante de vosotros también en esta noche un par de textos del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9 y versículo 17, que dice de la siguiente manera: no quiero oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esto es lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Y otro texto, dejando así ya esta lectura para después tener algunos textos más, pero allí el verso 21 de este mismo capítulo de Nehemías dice: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Como vemos aquí, las porciones tienen que ver una con otra y no se contradicen. Por el contrario, qué maravilloso que es esto a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a meditar algo sobre este tema tan vasto como es el desierto, o nuestro desierto, que estamos nosotros transitando cada día sobre este mundo. Hermanos, los 40 años que Israel pasó en el desierto fueron permitidos por el Señor. De eso no hay ninguna duda. Él tiene sus propósitos. Si no hubiese pasado esos 40 años, no tendríamos tantas lecciones maravillosas, no tendríamos tantas enseñanzas que hoy podemos aplicar, lógicamente, a nuestro paso por nuestro desierto. Y cuando decimos desierto,
lo podríamos poner en letra mayúscula para que nos demos cuenta de que estamos hablando en esta noche. Lo que Israel podía haber realizado en 11 días o en 11 jornadas, se prolongó por 40 años, nada más y nada menos, hermanos. ¿Y esto por qué fue? A causa de la desobediencia de Israel, de su rebeldía, de su murmuración, etc. 40 años era un periodo de prueba. Para darnos una idea, mis hermanos, en esta noche, de lo corto que podría haber sido el viaje, miremos a Abraham, que fue a Egipto y luego del accidente allí pronto retornó a Betel. Lo mismo los hermanos de José, en cuestión de días, vinieron a Egipto por pan o a buscar pan y volvieron y vinieron varias veces. Entonces, damos gracias al Señor por los 40 años de la historia de Israel. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15 y versículo 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Deuteronomio 29:5, cuando se repite la historia del pueblo, Dios le recuerda y dice, y quiero hacer hincapié en estos textos que hemos comenzado leyendo, y vamos a repetir algunos de ellos también otra vez, porque son de suma importancia y no debemos olvidarlos, hermanos, para lo que tengamos en cuenta. Dios les recuerda entonces al pueblo, o la historia del pueblo de Israel, que dice: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido en vuestros pies. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? En el libro de Nehemías, capítulo 9, leyendo al pueblo la ley, aunque se recuerda el pecado del pueblo y su dura cerviz, se destaca la misericordia de Dios. Y dice allí en ese capítulo 9, verso 17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. En su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos los envejecieron, ni se hincharon sus pies, como ya hemos leído anteriormente. Ellos debían recordar lo que leímos en el capítulo 8, versículo 2 de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, ¿cómo describe la Escritura el desierto? ¿Cómo nos habla claramente a nosotros sobre este tema en el cual estamos mirando en esta noche?
También en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 10 dice: le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Y añade Jeremías capítulo 2, versículo 6. Como ustedes saben, a mí me gusta siempre, en lo posible, plasmar algunas escrituras para darnos más luz al pensamiento que queremos tener en esta noche. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 6, y nos aclara este concepto. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre alguno? La verdad, hermanos, lugar nada agradable, por cierto. Como también dice en el capítulo 8 y versículo 15 de este mismo libro de Deuteronomio, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Se dan cuenta qué maravilla, qué milagro Dios podía realizar en ese entonces? Hoy, hermanos, no estamos refiriendo a nuestro desierto, nos estamos refiriendo a nuestro desierto. También nosotros vamos transitando por nuestro desierto. El destino de Israel era Canaán. Nuestra meta, mis queridos hermanos, en la patria celestial, es el cielo, es donde está nuestro Señor esperándonos. Este es nuestro lugar donde vamos a estar. Y pregunto en esta noche, ¿es nuestro desierto también horrible? ¿Tierra seca de sombra y de muerte? Realmente vivimos en un mundo malo y de peligro, lleno de serpientes y escorpiones. Creo que se dan cuenta de lo que estamos diciendo. Pero el Dios que condujo a Israel es el que nos conduce a nuestro desierto, mis hermanos. Mis queridos, no solo es horrible, tenemos nuestro oasis, tenemos, por así decirlo, nuestro Elín. Hay además manantiales en el desierto que debemos descubrirlos, tú y yo. Como en la historia de Israel, las experiencias nos enriquecen realmente. Muchas veces después de Mara, que significa amargura, las aguas se endulzan y andando un poco más se llega al oasis con dulces fuentes de aguas y 70 palmas, como dice la palabra de Dios. Aquí encontramos en signo de admiración, refrigerio y descanso. En verdad, el verdadero refrigerio y el verdadero descanso lo encontramos en Cristo, nuestro Señor. Sí, mis hermanos, las experiencias del desierto nos ayudan a conocer más de Cristo, más de sus tesoros. Leemos en Colosenses capítulo 2 y versículo 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Tesoros literales, escondidos en la arena del desierto.
los tesoros que esconde las arenas, nos hablan de mejores riquezas que vamos buscando a medida que avanzamos en la vida espiritual. Ricas experiencias, mis hermanos, probando al Señor, tesoros espirituales, escudriñando la palabra de Dios. Disfrutemos de los manantiales del desierto, como decíamos recién, de los oasis donde hay reposo, refrigerio y refugio. Esos nos convienen, hermanos, son estupendos y están a nuestro alcance. Todo en el Señor y en su palabra, como lo leemos en Génesis capítulo 36 y versículo 24. Dice, y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Zibeón, con B larga. Durante los 40 años el Señor los dio. La nube de día, el fuego de noche. Israel supo lo que era tener sed, por supuesto. Necesitaba pan, pero no apreciaron la bondad del Señor al suplirles todo eso en abundancia. Nunca tuvieron completo reposo por su negligencia en perdonar la vida a los que debían de destruir. Tuvieron victorias, pero también tuvieron muchas derrotas. En nuestro desierto, mis hermanos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué importante que es esto. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Como cantábamos en aquel coro, que recuerdo hace ya unos cuantos años, que llegando de España en uno de sus viajes, pude enseñar a los hermanos de que de verdad cada mañana todas las cosas son nuevas para nosotros. El Señor las hace nuevas para ti y para mí. Dejemos entonces, hermanos, que el Señor nos guíe, que vaya delante de nosotros. En signo de admiración, miremos arriba, miremos hacia el cielo, miremos hacia la patria celestial. En el Salmo 78, en los versículos 17 al 21, leemos que el pueblo pecó contra el Señor. Lo alojaron en la soledad, dudaron de su poder, etcétera, etcétera. Entonces nos dice el texto del Salmos 78, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra él Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Podrá dar también pan? Dispondrá carne para su pueblo. Por tanto, oyó Jehová, y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Por eso
Se dice en 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Quedaron postrados en el desierto. ¿Saben lo que significa esto? Nuestro Señor Jesús vivió en el desierto, no olvidemos. Y en ese desierto fue tentado por Satanás. Y nos dice Mateo 1, 12 y 13, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían, dice la palabra del Señor. Pero él, victorioso, venció a Satanás con la misma palabra de Dios. Luego, los ángeles le sirvieron. Maravilloso, ¿no es cierto? En nuestro desierto, hermanos, el león rugiente está al acecho. ¿Para qué? Para devorar al creyente que no está velando ni orando. Satanás pone malas ideas en los corazones, crea problemas. Dijo el Señor: orad para que no entréis en tentación. Y en el desierto también nuestro amado Salvador fue levantado en la cruz, como leemos en Juan capítulo 3, 14 y 15. Él como Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las serpientes mordían al pueblo y morían. Dios mandó hacer una serpiente de metal y levantarla en alto. Al que miraba a esa serpiente de metal era sanado. Así, hermanos y hermanas, el Señor Jesús fue levantado en este desierto 2000 años atrás, para que cualquiera que mira al Señor por la fe tenga vida eterna. Y si en esta noche hay alguien que está escuchando esta palabra y todavía no es de Cristo, que pueda poner toda su mira y su confianza plena en el Señor. En aquel entonces, como decíamos, cesó la mortandad, para que todos los que hoy, por gracia del Señor, confiemos en Él. Dice Mateo 24, 26, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Repito el texto. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Una advertencia del Señor Jesús, que no creemos a todo lo que oímos, o que no debemos creer a todo lo que nos dicen. Vendrán engañadores. Aquí está el Cristo, dirán. No creáis, no salgáis. Se levantarán muchos engañadores en estos últimos tiempos, mis hermanos. La venida del Señor será bien visible como el relámpago.
Leemos en las Escrituras, todo ojo le verá. Justamente el día del Señor está cerca. Levantemos nuestras miradas, estimados hermanos y amigos. Qué gozo y qué alegría saber que el Señor viene pronto, que Él está a las puertas. Terminamos nuestras citas del desierto considerando un texto allí en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 5, que dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te despertaste. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. La iglesia, la esposa de Cristo, los redimidos por la preciosa sangre de Cristo, nosotros, junto al esposo. Nosotros que somos la esposa de Cristo, junto a Él. En Mateo 24:31 nos dice la Escritura: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro extremo. Y agrega la Biblia, la palabra de Dios: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados. Entonces la iglesia se levantará del desierto para ir a encontrarse con su Señor, con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo. Que encuentro pleno disfrute de sus bendiciones. Hermanos, termino con un signo de admiración para esta noche y para cada uno de nosotros. Que el Señor nos guíe y conduzca en nuestro desierto hasta aquel día, cuando amanezca aquella mañana gloriosa y donde gozaremos por una eternidad, dejando este desierto de lágrimas, de dolor, de impureza, de pecado, de maldad, para seguir al Señor hasta que aquel día amanezca en nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros y podamos estar con avidez esperando aquella pronta venida del Señor para ir a ese encuentro y dejar lógicamente este desierto donde estamos ahora, en esta tierra donde el Señor nos ha puesto. Que así sea. Amén.